más cerca de ustedes. Y gracias a todos por estar acá presentes, por venir a esta charla. Entiendo que es por motivo del aniversario del departamento que ustedes tienen, que abarca las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería del Medio Ambiente, entiendo, ¿no? Entonces, acá hay futuros colegas y futuros personas que van a estar involucradas en estos temas tan importantes que se ven últimamente, ¿no? La sostenibilidad, el medio ambiente, etc. Conversamos un poco y me decían, oye, ¿de qué podemos hablar en esta charla, ¿no? ¿De qué podemos discutir? ¿Qué les podemos enseñar a la gente que está pronta a salir de las universidades para que afronten de mejor manera los desafíos que tiene el Perú y el mundo en realidad? Y yo me ponía a pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Qué creen que es lo que ha impulsado a las empresas a embarcarse en estos cambios digitales de manera tan repentina? ¿Qué es lo que ustedes creen que ha sido? No sé si alguien pudiera comentar algo. Ahí tiene una mano alzada. o te estabas rascando la cabeza, algo así. Pero cuéntame, ya que te vi por ahí. ¿Qué crees que ha impulsado esto? La pandemia. Tal cual, mira. No sé si muchos vieron esto de acá. ¿Vieron ese meme que circuló hace algunos años, verdad? ¿Sí? Muchos nos matamos de risa, yo mismo cuando lo vi lo compartí cientos de veces y me maté de risa de lo que sucedía, pero es cierto, lo que en realidad nos impulsó a todos en ese momento fue el coronavirus. O sea, nada de que el equipo de transformación digital, nosotros habíamos creado un año antes un equipo de transformación digital que venía tratando de hacer algo y no podía hacer nada. Habíamos creado un nuevo departamento con un CEO, o sea, con una cabeza bien arriba para que impulse esto, pero no había funcionado. Lo único que nos mandó a dejar todo y avanzar fue la pandemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos que de un momento a otro operar muchos desde nuestras casas, ¿no? Dirigir la operación desde nuestras casas. Entonces, eso fue realmente lo que nos impulsó a que esto avance, ¿ok? Y es la característica, creo, del mundo hoy, ¿no? Los cambios se dan tan repentinamente, tan de momento, tan rápido y son tan drásticos que no te dan, en realidad, el tiempo para reaccionar. Y lo que tienes que hacer es pensar en el camino, decidir qué hacer, actuar, avanzar y si fallas, corregir rápidamente. Eso es lo que le está pasando a las organizaciones de hoy en día. ¿Ok? Entonces, como eso sucedió, como el coronavirus llegó con tanta fuerza y todos nos vimos obligados a hacer estos cambios, dentro de esos yo estaba como uno de los actores dentro de esta organización y dije, oye, ya, yo también tengo que comenzar a ver qué hago para poder apoyar en estos cambios de la organización. Y fue ahí donde decidí meterme a este curso que mencionaba Marjorie en el MIT de transformación digital. ¿Okay? Porque intentaba entender cómo ayudar a la organización en estos temas. Y además sabía que era un tema que iba a comenzar a sonar mucho. Entonces dije, ok, si quiero desarrollarme un poco más profesionalmente, tengo que conocer más a profundidad estos temas. Encontré un curso en el MIT y decidí ir a aplicar al curso para poder llevarlo. Habían personas de varios países, todos coincidían en que la pandemia tenía hasta acá con la pandemia, porque yo también estaba con muchos de esos temas encima. Y cuando comenzamos a estudiar los temas, uno de los principales fue el de liderazgo en innovación. Fue el primer curso que llevamos. ¿Ok? Fue el primer curso que llevamos. Ese curso nos decía, oye, el principal problema en las organizaciones no es que no tengan herramientas digitales, sino el problema es que las personas que se encargan de desarrollar estas herramientas digitales usualmente se estrellan con paredes bien grandes y bien robustas contra las que no pueden luchar, que son la cultura, que son el modo de pensar, la forma como se hacen las cosas en las organizaciones. Y en ese momento me dieron un trabajo, ¿ya? Bueno, nos dieron a todos los que participamos del programa un trabajo a realizar. Y que consistía en lo siguiente: si realmente ustedes quieren hacer una transformación en su empresa, pues averigüen qué está pasando en su empresa acerca de la transformación. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues fácil, ¿no? Habla con la gente que está encargada de procesos de transformación. Nos dijeron, hablen con mínimo unas 20 personas que estén encargadas de procesos de transformación, que estén involucradas en cambiar ideas, en implantar ideas, y pregúntenle qué es lo que está pasando. ¿Pueden o no pueden hacerlo? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Entonces, bacán, yo hice mi tarea, elaboré un pequeño mail, identificé a 20 personas de todos los niveles, desde practicantes, ingenieros juniors, jefes, gerentes, todo tipo de personas que yo había conocido que estaban embarcadas en algún proceso, que habían tenido una idea y la estaban tratando de llevar. Les escribí un mail a todos preguntándoles cuáles eran las barreras que ellos habían encontrado para implantar esas ideas nuevas. WhatsApp por aquí, WhatsApp por allá para que me vayan a responder, todos estaban en 1000 cosas. Y realmente obtuve las 20 respuestas, ¿ok? Las 20 respuestas muy similares, ¿no? Con temas, sí, que la gente no cree en mi idea, es difícil convencerlos, que no hay presupuesto, no hay tiempo, etcétera, muchas cosas. Pero lo que me sorprendió fueron 2 respuestas. Y 2 respuestas además, teniendo en cuenta los perfiles que me hacían esa respuesta. Y eso es lo que les he traído ahora. Quisiera que lean esta primera respuesta. A ver, no sé si alguien me ayuda leyendo un poquito esa parte, si es que todos ven, no sé si se lee desde ahí. A ver, aquí que te veo bien. ¿Podrías leer la respuesta? ¿No lees? A ver, ¿alguien aquí que pueda leer? Pues, ¿alguien aquí? A ver, acá alguien que está acá al inicio. ¿Puedes leer, por favor, esa primera respuesta? Hola Jordan, felicidades con el curso. Por favor, si me compartes el sílabus, me ayudaría bastante para ver los temas que se tratan. ¿Cuál crees que es el desafío al que te has enfrentado más usualmente al crear o implantar nuevas ideas? Los escasos recursos para implementarlo, básicamente presupuesto y tiempo de usuario, por ejemplo, YourNet. La baja aceptación y el uso de cliente-usuario, por ejemplo, AV y KPIs. AVI y KPIs. Ya, esta persona estaba embarcada en 3 proyectos en realidad. El primero era Journey, que dice ahí, ¿no? Por ejemplo, Journey, creo el Journey era, nosotros queríamos hacer, de algún modo, ayudar a cualquier persona que viajaba desde su vivienda hasta la operación minera, que conozca todo el proceso, qué bus va a tomar, cuál va a ser su habitación, dónde va a llegar, si va a tomar un vuelo, si va a tomar un transporte terrestre, etcétera, que sepa exactamente cuáles todos esos pasos que tienen que seguir para llegar a la organización. Esta persona estaba trabajando en esa parte, entonces decía que ahí le faltaba tiempo. Y lo de AVI KPIs era un chatbot que habíamos desarrollado para ayudar a los trabajadores en sus consultas diarias. Era un chatbot por WhatsApp donde el trabajador podía consultar su boleta, su último pago, los seguros que tenía, etc. Y lo último, KPIs, era tratar de sistematizar toda la información de recursos humanos, por ejemplo, el desempeño de la gente, las competencias, qué le iba mal, qué le iba bien, etc. Pero verla de todas las organizaciones, incluido Brasil y otras operaciones que teníamos en varios países, ¿no? Entonces, él estaba embarcado en eso y esa fue su respuesta. A continuación quiero que lean otra respuesta, ¿ya? Que es la respuesta número 2. Así alguien de acá adelante, porque de atrás creo que no se ve la letra muy pequeña, que me ayude a leer. ¿Me puedes ayudar? Gracias. Todo el mail ahí. Todo. Hola, yo considero que en el proceso de implantar nuevas ideas, tu grupo objetivo hace un esfuerzo para interiorizar las actividades nuevas. Y si no tienen tiempo o no se dan el tiempo de hacerlo, todo cambio será pasajero. Entonces, el desafío consiste en la sostenibilidad del cambio a lo nuevo. Necesitas que cada uno vea en el cambio un beneficio para dar ese esfuerzo necesario y cambiar una idea predispuesta. Pero, ¿cómo hacer para convencer que el cambio es algo positivo? La manera en cómo se venden las nuevas ideas debe ser diferente para cada tipo de persona. Y eso también me parece un reto bastante complejo. En conclusión, hacer del cambio sostenible, generar predisposición al cambio y la convicción al transmitir confianza en la idea son los retos usuales que me parece que presentan al implantar nuevas ideas. Saludos. Ok, ¿qué les parece esa respuesta? ¿Habla de algún proyecto en específico? No, ¿verdad? ¿Habla de costos, de problemas técnicos, tiempo? No. ¿De qué habla principalmente esta persona? Si ustedes ven las partes amarillitas, están resaltadas nuevas ideas, fue porque me puse a buscar el mail
es el mail tal cual copiado, 1 de julio fue la respuesta del año pasado. Pero no habla de nada de eso, ¿verdad? No habla de nada de eso, no habla de costos, no habla de tiempo, no habla de absolutamente nada de eso. Inclusive no menciona ningún proyecto que esté marcado él, ¿no? Son dos respuestas diametralmente opuestas, si se dan cuenta. La primera nos habla de que el problema es el dinero, el problema es el tiempo. La segunda nos dice, oye, ¿cómo convenzo a la gente de que la idea en realidad funciona, ¿no? Ahora me gustaría que se pongan a pensar en la persona que se sentó a redactar este mail. Tanto esta persona que es la respuesta 2 y la respuesta 1. Ya traten de imaginárselo. Traten de imaginárselo y piensen 3 características, ¿ya? ¿Cuál es el puesto que cree que tiene? ¿Cuánto tiempo cree que tiene en la organización? ¿Y qué profesión creen que tiene? ¿Ok? A ver, todos pongámonos a imaginar un ratito, a ver. La idea 1, alguien que nos habla del costo, del tiempo. Y acá sí, me gustaría que me ayuden a alguno de ustedes en luego de haber hecho esa reflexión, de que me cuenten un poquito el perfil de esa persona que escribió el primer mail. A ver, algún voluntario. O si no, también los elijo. A ver, algún perfil. ¿Algún voluntario? Sí, mira, ahí está, perfecto. El primero, o sea, como te habla de costos y todo, asumo que es ingeniero. O sea, diría industrial por el tema de reducción de tiempos y dirigido a lo que es costos. El puesto de repente puede ser una gerencia, no tengo ni idea, de repente realizada en el área de finanzas o dirigida a un gerente general puede ser. Y el tiempo de la organización asumo que promedio unos 4 años, 5 años asumo, porque está bastante involucrado en lo que es o sea, todo lo que hace quiere que la empresa crezca, ¿no? Con todo eso. A ver, más o menos en resumen lo que nos dice una gerencia, ¿verdad? Un gerente de algún lado, más o menos unos 4 o 5 años, ingeniero, ¿verdad? Puesto gerente, tiempo de organización, 4 o 5 años, quiere que la empresa crezca, profesión ingeniero, quizá alguien de finanzas, podría ser un industrial que está pensando en los costos siempre, ¿no? Por ahí creo que alguien tenía alguna respuesta más, ¿no? Alguien que piense diferente que él, o si no, alguien que piense alguna otra posición nada más. Me gustaría una respuesta nada más, por favor. A ver, si no, ya saben, ¿ah? A ver, aquí te veo bien concentrada. ¿Cuál crees que es esa persona? ¿Qué puesto tiene? ¿Qué tiempo de la organización? ¿Qué profesión? ¿Es alguien nuevo, joven, mayor? Sobre la primera persona, ¿no? Que nos habló del costo del tiempo. Bueno, creo que su puesto es el jefe de producción. Su tiempo en la organización, me parece que ya tiene experiencia, entonces pues su tiempo no es tan largo. Y bueno, su profesión es un ingeniero. Ya. Perfecto, entonces también es un ingeniero, no tiene mucho tiempo en la organización. Ok. Ahora vayamos al segundo caso, es decir, a la persona que nos hablaba de algo un poquito más profundo, ¿no? De algo más profundo. Oye, hay que convencer, hay que hacer entender que eso se necesita, ¿no? De que lo necesitan. A ver, ¿quién creen que es el que respondió de esta manera? A ver, por aquí, alguien que tenga… Ahí está, perfecto. ¿Le pasas el micro, por favor? Ok, el puesto considero que es un encargado de recursos humanos porque se enfoca mucho en la persona, en cómo convencerla. El tiempo que está en el puesto considero que no es tanto, así que unos 2 años. Y su profesión, un ingeniero industrial encargado en esa área, pues. ¿Alguna otra respuesta por ahí? ¿Alguna otra respuesta? Bien, yo les voy a contar un poquito quiénes eran estas 2 personas, ¿ya? Primero, entonces, vamos a esta persona. O si no, vayamos a la segunda primero, ¿ya? No, mejor a la primera. La primera persona, ¿ya? Era
tenía un puesto de gerencia, efectivamente. Era un gerente de un área que se había creado específicamente para analizar data de recursos humanos. Ya tenía un equipo de 10 ingenieros además a cargo. Ya era la cabeza, era el líder de este equipo. O sea, él debía plantear la visión para hacer este proceso de transformación. Tenía 12 años en nuestra organización. Y sí, efectivamente, era un ingeniero industrial. ¿Ok? Pero tenía 12 años en nuestra organización. Y lo que me llamó a mí la atención es de que él se enfocara en estas dos cosas, ¿no? En el costo y el tiempo, ¿no? Que el costo es probable que se lo iban a dar en algún momento y no va a haber ningún problema, ¿ok? Y el tiempo, si él creía que eso era prioritario, pues lo iba a obtener, ¿ya? Pero lo preocupante es que era una cabeza de la empresa, era una cabeza de la organización, de él dependían muchas otras personas, ¿ok? Era un gerente. Y la otra persona, efectivamente también era un ingeniero industrial, ¿ya? Era un ingeniero industrial, pero era un ingeniero junior, ¿ya? Él acababa de terminar un proceso de prácticas donde había estado por un año y nosotros le habíamos visto potencial y habíamos decidido contratarlo. Y él trabajaba en el equipo del gerente que respondió arriba, ¿no? Y él planteaba este tema mucho más profundo. Entonces, ¿a qué voy con esta reflexión de estas dos respuestas? Es de que esto es lo que están viviendo las organizaciones hoy en día que quieren enfocarse en procesos de transformación. Usualmente hay cabezas que dicen, oye, ok, esto es necesario, creen que tienen una forma como hacerlo, tienen gente debajo que además los ayude en esos procesos, pero lamentablemente tienen una visión un poco sesgada, un poco simple de lo que son los procesos de transformación digital. ¿Y qué es lo que sucede, además, con esto? Así que, bueno, mira, tenemos esto y sigue haciéndolo, ¿no? Sigue avanzando de ese modo. Eso es lo que viene sucediendo en las organizaciones, que quieren enfocarse en esos procesos de transformación. No es de que no hayan herramientas técnicas, no es de que no haya innovación afuera, la innovación está, si uno pone en Google lo que quiera optimizar, lo va a encontrar. El problema es que cuando quiere salir a convencer de estas ideas, usualmente tiene una organización, una cultura que simplemente le dice, oye, no, acá esto se hace de este modo y por lo tanto sigamos haciéndolo de ese modo. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Y lamentablemente, o también de manera satisfactoria, estas personas son las que moldean las culturas de las empresas. Entonces, podemos tener una cultura así, donde todos trabajan en equipo, donde la gente se ve orientada a trabajar algo y simplemente empujarlo, o podemos tener una cultura así, que simplemente diga, oye, mejor me escondo detrás de mi computador porque a la primera que hago algo mal, pues me echan, ¿no? O me regañan o me equivoco. Eso es lo que puede pasar. A ver, ¿y qué es lo que ha sucedido en el sector minero, por ejemplo? Este es un estudio reciente del 2022. Si ustedes ven, la línea de acá abajo negra es el sector minero, esta media azul clara es el sector manufactura y la de arriba es el sector de servicios de negocios. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico? Que la industria minera no ha sido capaz de crecer en términos de productividad como lo han hecho los otros sectores, como ustedes ven ahí. ¿Ven el sector minero? Y ven el sector de soporte de negocios, por ejemplo, cómo ha crecido en productividad, es decir, cómo hacen muchas más cosas con los mismos recursos. Y miren el sector minero. ¿Por qué creen que esto sucede? ¿Y qué es lo que está pasando? Además, que el precio de los metales ha caído dramáticamente. El cobre ha caído más o menos 30% en el último año. El estaño, que es uno de los productos donde yo trabajo de Minsur, ha caído 70%, o sea, hasta hace poco recibíamos, para decir un número, 100 y ahora recibimos 30 por cada tonelada de estaño. Entonces, si primero era el coronavirus, ahora son los precios y mañana no sabemos qué será. Lo cierto es de que están habiendo muchos cambios muy rápidos a los cuales nosotros tenemos que enfocarnos. Y simplemente
si queremos que estos cambios funcionen, tenemos que hacerle caso al ingeniero que llega, recién llegado a la universidad, y nos dice que el problema no es el costo, sino es de que cómo convenzo a los demás para que lo hagan. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo moldeamos una cultura de ese tipo? Eso es a lo que estamos abocados, por ejemplo, en la organización en donde estoy. Y quiero contarles un poquito de eso más. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos que creemos que son bases para una cultura de este tipo? Uno, adaptabilidad y agilidad. ¿Ok? Adaptabilidad. Las empresas cada vez más están buscando eso. Sucede algo, tengo que ser muy rápido en cambiar mi proceso, en cambiar la forma como hago algo. Y agilidad, obviamente, ¿no? Esto tiene que ser en días, en semanas. Si noto que el precio de un momento a otro se fue al diablo, pues tengo que inmediatamente mejorar un proceso o reducir algo. ¿Ok? Eso es lo que estamos abocados. Acá voy a entrar un poquito en teoría, quizá voy a sonar un poquito aburrido, pero es importante que sepamos esto para ver cómo se mueven las organizaciones. Usualmente las organizaciones se mueven dentro de estos dos cuadrantes. ¿Ok? Hay organizaciones que son muy jerárquicas, otras que son participativas y otras que son orientadas hacia adentro y otras orientadas hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, industrias muy técnicas, como la minería, donde hay muchos ingenieros, lo que necesitas es un sistema de jerarquía, ¿no? De control. Oye, necesitamos producir tanto, inventa la forma, apliquémoslo y mantengamos ese KPI. Eso es lo que sucede en estas organizaciones. Sin embargo, hay organizaciones que no tienen las fórmulas hechas. Por ejemplo, una startup. Una startup no tiene nada definido. Simplemente tiene una idea que quiere venderla al mercado. Y usualmente el mercado no es alguien predecible. No es alguien que dice, ya, yo quiero esto, ¿no? Ni siquiera sabes a veces qué es lo que quiere el mercado. Entonces, no tienes la solución técnica y lo que necesitas es más bien probar muchas nuevas cosas, probar nuevas formas de hacer las cosas, inclusive a veces traicionar lealtades en alguno. No le hago caso a este jefe, le hago caso a este jefe que tiene una mejor idea. Eso es muy difícil de cambiar en las organizaciones. Entonces, hay organizaciones que están más pegadas hacia aquí, organizaciones que están pegadas hacia aquí arriba. Y lo otro es el entorno. Hay organizaciones que están enfocadas hacia adentro y otras hacia afuera. ¿A qué me refiero con esto? Que si el entorno, por ejemplo, no tiene cambios dramáticos, no hay variaciones muy grandes en mercados, precios, etcétera, es una organización que comienza a ver hacia adentro. Todo lo que hace va mejorando hacia adentro, dentro de sus procesos. Pero cuando son organizaciones que se enfrentan a cambios muy dramáticos, que suele estar sucediendo más ahora, y en Perú está sucediendo mucho más. Ayer ha salido una ley que en teoría esto termina el estado de emergencia. Entonces, por ejemplo, ahorita estaban escribiéndome al WhatsApp y me decían, oye, ¿cómo hacemos, Jordan? Los comedores vuelven al 100%, no al 100%, los buses también, o sea, estábamos en una, para actuar muy rápido, ¿no? Entonces, si tienes una organización que está muy afectada por cambios muy dramáticos en el entorno, pues está orientada hacia afuera, porque tiene que estar mirando constantemente qué pasa afuera para ver cómo se acomoda, ¿no? Entonces, ahí se forman las organizaciones. Hay organizaciones que están acá, arriba, que necesitan ser participativas y además tienen cambios muy dramáticos, que son las organizaciones innovadoras. Organizaciones resolutivas son aquellas que son bien técnicas, pero también tienen muchos cambios hacia afuera, son resolutivas. Acá están las organizaciones burocráticas, por ejemplo, organizaciones del Estado, ¿no? El Poder Judicial, ministerios, ¿no? Donde finalmente siempre va a haber un aparato estatal que va a seguir funcionando. No necesitan ir cambiando constantemente. Y por último, acá arriba están las organizaciones comunales, ¿no? Que también no tienen muchos cambios, pero las formas de hacer las cosas tienen que ser innovadoras, ONGs, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está minería? Minería actualmente se ubica más o menos por aquí. Es una organización bien técnica, sí se está viendo afectada, pero no de manera muy seria, aunque últimamente mirando un poco más hacia este lado, ¿no? Y, por ejemplo, acá están las universidades, ¿no? Son organizaciones mucho más participativas, el sector de educación es un sector bien competitivo también, para atraer alumnos, etcétera, tienen que pensar muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero están como que al medio. Estas son un poquito las características de estas organizaciones. Una organización innovadora se anticipa, crea, colabora, es flexible,
tiene un sentido, versus el otro extremo es una organización muy formal, muy tradicional, que está orientada hacia el orden, ¿no? Entonces, no hay ninguna organización mejor ni peor, simplemente tenemos que entender dónde se mueve nuestro sector y decidir. ¿Cuántos de aquí deben estar a punto también de organizar o de tener ideas que quieren sacarlas al mercado? ¿No? Entonces tienen que saber ese mercado qué tan dramático es. Si yo tengo una buena idea, tengo que saber si ese mercado, oye, la va a aceptar o no. Si es algo que ya está desarrollado o es algo que aún tengo que pensar mucho para decidir qué organización formo con el equipo que tenga, si es que estoy emprendiendo algo, ¿no? Es muy importante hacer eso. Entonces, con esa mirada, con esa parte teórica, lo que nosotros hicimos hacia adentro también es evaluar cómo estaba nuestra cultura. Y por ejemplo, estos son resultados de nuestra misma empresa sobre cómo nos veíamos en el proceso de transformación cultural. Y esto es un resultado de una evaluación 360. Y acá me gustaría mostrarles dos resultados principales. Ok, miren, nosotros todos los años lo que hacemos es a cada trabajador le damos 16 personas que lo evalúan. Es decir, a mí me evalúan 16 personas. Dentro de ellos, las personas que son mi equipo, me evalúan mis pares, me evalúa mi jefe, puede ser otro par de mi jefe, clientes internos, entre todos ellos. Entonces son más o menos 16 personas que evalúan a cada persona. En la organización hay más o menos 2.000 personas, más o menos hay 32.000 evaluaciones que se hacen en un mes del año para absolutamente todas las personas de la organización. Pero esto es súper potente porque nos ayuda a identificar cómo va la cultura en la empresa. Y miren lo que encontramos en nuestra última evaluación. Acá dice evaluación 360 por categorías, ¿ya? El porcentaje que ven aquí, 112.5, la media obviamente 100, es cuán bien me veo yo viviendo las conductas que la empresa quiere. La empresa quiere ciertas conductas, por ejemplo, que sea abierto a la innovación, que busque el cambio, que siempre entregue sus responsabilidades a tiempo, muchos factores muy beneficiosos para la empresa. Entonces, en la autoevaluación yo me mido y digo, yo acá, en abierto a la innovación, creo que me falta un poquito, 70%. Convenzo a mi gente en estar alineado al negocio, acá estoy súper bien, 120%. Entonces me voy evaluando, ¿no? Y este es el promedio de la evaluación que hace uno mismo, que se autoevalúa. ¿Cuál es el número que ven ahí? 112.5. Entonces, de media, todos nuestros trabajadores creen que están por encima inclusive de lo que la organización quiere. De media, todos. Si ahorita yo pregunto aquí a todos, la misma pregunta, oye, ¿tú cuán buen alumno crees que eres en relación a lo que la universidad quiere que seas? Es como si acá todos levantaran la mano y digan, yo soy mejor que casi todos. Todos levantarían la mano. Es lo mismo que dicen acá. ¿Ya? Pero miren lo que pasa al lado, ¿no? Que es la evaluación del líder. Es decir, cuando me evalúa mi jefe. El jefe, sin embargo, dice que es un 103, que estás ahí ya un poquito más, pero no que estás en un 112. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Primero, que la mayoría de nuestros trabajadores, 80% del sector minero son ingenieros, obviamente dice, yo soy el ingeniero, pues yo estoy sacando esto adelante, yo tengo todo para hacerlo. ¿Y cuánto te falta por mejorar? Nada, nada me falta por mejorar, ya está todo. Es más bien yo quiero tu puesto, le dice a su jefe, ¿no? De una vez, ahorita, mañana. Y el jefe le dice, oye, no, pero te falta. Pero lo dice en la evaluación de 360. ¿Creen que hay una conversación en algún momento? Esas evaluaciones son todas anónimas, todititos son anónimas, las 32.000 evaluaciones que hay son anónimas. Obviamente sí sabes quién es tu jefe, ¿no? Pero no hay usualmente esa conversación, luego eso es con lo que principalmente sufrimos nosotros, ¿no? Y aquí están otras evaluaciones. Y el otro aspecto importante que nos dimos cuenta es el de acá abajo. Hay 5 competencias que nosotros hemos definido para nuestra gente, que creemos que deben seguir. La primera es que sea un generador de relaciones, es decir, que sea una persona que si yo necesito algo,
Ok, me ayuda a contactar con el otro, con el área de marketing, con el área de costos, finanzas, producción, etc. Yo soy alguien que genera esas relaciones, esos nexos. La otra es ejecutor, es alguien que no está divagando, no está todo el día pensando, ¿no? Sino es alguien que ejecuta muy rápido las acciones. La otra es un estratega, que además de ejecutar muy rápido, también piensa en el futuro, piensa 2 años más adelante. La cuarta es comunicador, que sabe transmitir sus ideas, ¿no? Que si tiene alguna idea la sabe transmitir, hace que los demás la comprendan. Y lo último es la de desarrollador de personas. Es alguien además que se preocupa porque los que están abajo de él o los otros también crezcan. ¿Cuáles creen que son base para cualquier proceso de innovación, cualquier organización que esté enfocada en cultura, en mejorar, en innovar? ¿Cuál de estas creen que funcionan, que deberían ser las más desarrolladas? Las dos de abajo, exactamente, ¿no? Como decía el ingeniero que puse al inicio, ¿no? Oye, convencer, esa es la base. ¿Y cuál creen que es la más baja que teníamos? Pues esa, ¿no? 106, era la más baja. Todos decían que, ya bacán, haces tus cosas, pero comunicando eres una res, ¿no? O sea, comunicando no la haces, brother, comunicando. O sea, tienes una buena idea, pero no te entiendo, ¿no? Y lo último, desarrollador de personas, ya bacán, tú quieres solito crecer, tú quieres estar ahí arriba, y cuando yo tengo una idea seguro la presentas como tuya, ¿no? ¿Y qué hay de mi desarrollo, no? ¿Qué hay de mi desarrollo? Esas dos para nosotros eran las más bajas. Totalmente en contra de lo que nos dicen todos los procesos de transformación. Si nosotros queremos una cultura que funcione, estas dos deberían ser base, porque para transmitir una idea hay que contarla, hay que comunicarla y todos tienen que entenderla. Si no la entienden, pues no va a funcionar. Y además, para que una idea funcione, no la voy a hacer yo solo. Necesito un equipo que lo haga. Así que si mi equipo no confía en mí porque sabe que si yo presento mi idea, pues se la roban, entonces, ¿ya para qué estoy ahí, no? Entonces, eso nos dijo que necesitábamos hacer un cambio. Necesitábamos hacer un cambio radical si queríamos iniciar estos procesos de transformación digital. Ok, acá habían algunos datos adicionales de nuestra cultura, que básicamente nos recalcaban lo mismo. Si se dan cuenta acá un dato muy importante. El resultado general de la cultura, esta era una medición más de cultura, lo que nos decía que menores de 23 años, o sea, personas que recién salen de la universidad y ingresan a la organización, son los más entusiastas con la cultura, los que más creen que sí se está viviendo la cultura. Sin embargo, cuando ya pasaba de un poco mayores, de 25 a 35, hasta 45 años, ya iban perdiendo esa energía, ¿no? Sentían que no, y acá se hace lo mismo. Y curiosamente, mayores a 50 años, otra vez recuperaban esa energía. Otra vez decían, oye, acá sí se hacen las cosas bien. Acá sí hacemos cambios, ¿no? Otro aspecto importante era que nuestros técnicos y obreros, nivel no profesional, también eran los menos satisfechos con la cultura. Ellos decían, oye, eso de que tu cultura de innovación y todo está pegada en las paredes nada más, pero todo lo demás no funciona. Porque finalmente cuando voy a trabajar y pido algún EPP, pucha, me dicen que no hay en almacén, ¿no? Cosas así estaban sucediendo. Entonces, eso también nos dijo que debíamos hacer un cambio. Debíamos hacer algún cambio de mindset de toda nuestra gente, ¿ok? ¿Qué es lo que debíamos hacer? Pues hacer ese cambio de mindset para que haya agilidad en la organización. ¿Y por qué queríamos hacer eso? ¿Quiénes son fanáticos de la Fórmula 1 aquí? ¿Alguien? ¿Le gusta la Fórmula 1? Bueno, a mí me gusta la Fórmula 1 y esto es a lo que queremos llegar. A ver. Rhythm.
Bueno, ¿cómo creen que logró eso Red Bull? Ahorita el récord es 1.82 y es en el 2019, fue batido el récord para cuando un auto llega y le